Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que estés viendo este video. El día de hoy, al igual que prometí en la descripción del video de la semana pasada, vengo a hablarles del manga Ashita no Jou. Esto porque ya lo terminé y la verdad tengo demasiado de qué hablar. Pero antes de que sigas viendo este video, quiero decirte que tiene spoiler del final, así que si estás pensando leerlo o estás en eso y no lo has terminado, te pido que dejes de ver este video, porque es algo que debes de ver por ti mismo y sin spoilers de ningún tipo. Sin más que decir, pasamos al primer punto. Sé que ya lo mencioné en el video de las primeras impresiones, pero solo hago este punto en caso de que no sepan de qué va este manga. Ashita no Jou es un manga que se sitúa en la actualidad de Japón en la época en que fue escrito el manga. Jou se trata de un joven que es huérfano desde que tiene memoria y siempre viajante, sin nada a lo que apagarse y únicamente confiando en sus puños para poder salir adelante. En uno de sus viajes a lo largo de Japón se encuentra con Danpei Tange, un exboxeador que tras una serie de desgracias en su vida lo perdió todo, pero al conocer a nuestro protagonista decide meterlo en el mundo del boxeo. Pero a pesar de sus esfuerzos, no es hasta que Jou es enviado al reformatorio y que se encuentra con alguien más fuerte que él que nuestro protagonista empieza a tratar de aprender todo lo posible del boxeo, con el único objetivo de volverse el más fuerte. Toda la historia se desarrolla en torno a esta idea de que poco a poco Jou se vaya encariñando del boxeo, escalando a la cima, enfrentando a todo tipo de rivales en combates cada vez más intensos. Y ahora que ya tienes una idea general sobre la serie, pasemos al siguiente punto. En este apartado quiero hablar de varios personajes, los cuales son Tange, Yoko, Carlos Rivera, Nishi, Rikishi Toru y Jou Yabuki. Empezando con el tuerto, la verdad es que a pesar del cariño que le llegué a tener al comportarse de tan buena manera con Jou, de querer guiarlo por un buen camino y protegerlo como si fuera su propio hijo, debo decir que me llegó a molestar su actitud en algunos puntos, siendo el primero en perder la esperanza en cada uno de los enfrentamientos del copetón, resultando frustrante porque, al menos para mí, si bien es cierto que el trabajo de un entrenador y segundo es velar por la seguridad de su boxeador, también tiene la obligación de buscar la victoria y guiar a sus boxeadores, cosa que Tange rara vez hacía, dependiendo totalmente de las agallas y estrategias alocadas de Yabuki a lo largo de toda su carrera profesional. Repito que le tengo cariño al personaje, pero no niego que es hasta cierto punto irritante el ver siempre tan pesimista a Tange sobre su boxeador. Pasando a Yoko, la verdad es que es un personaje bastante extraño, sobre todo en cuanto a sus sentimientos por Rikishi y Yabuki, pero lo que me gustó es que es ella la que siempre velará por el bien de ambos, consiguiendo a boxeadores como Carlos Rivera o Harimau para ayudar a Jou a que superara sus traumas o recuperara sus instintos más salvajes para prepararlo para la cima del mundo, y en el caso de Rikishi, dándole todas las herramientas necesarias para que pudiera explotar al máximo su potencial, alojando a Toru en su casa y dejando a su disposición lo necesario para que pudiera crecer. Pero ella no se limita a eso, porque termina teniendo que aceptar que hay cosas en las que por más que quiera no puede intervenir y aprendiendo por las malas una lección que nuestro protagonista le dio, y es que si eres responsable de algún suceso, como lo puede ser una pelea, tienes la obligación de ver cómo termina, tanto para bien como para mal, ya que a fin de cuentas es debido a ti que lo que estás viendo sucede. Lástima que esta lección terminaría por comprenderla en el peor de los momentos, pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Y ahora hablando sobre Carlos Rivera, el emperador sin corona, debo decir que este personaje me pareció bastante bueno, durante sus apariciones fue increíble, siendo bastante carismático, mostrándonos un lado que poco se vio durante la serie, que no todos los boxeadores profesionales tienen un gran ego o ganas de sentirse superiores a los demás. Él disfrutaba pasar el tiempo con la gente de los barrios bajos, sobre todo porque le recordaban a su juventud y niñez, pero cuando se trataba de boxeo se mostraba como todo un conocedor, capaz de distinguir la fuerza de la gente solo con verlo, teniendo una gran rivalidad con Jou que culminaría con una de las mejores peleas del manga, aunque lastimosamente terminó de una manera triste. La verdad es que las apariciones de este personaje siempre fueron de mi agrado y me hubiera gustado saber qué le pasó después del final de la historia. Pasando a Nishi, la verdad es que es un personaje del que desde un inicio no esperé mucho. Como persona podría haber sido tanto problemática como buena, pero como boxeador sabía que no llegaría lejos. Esto debido a que, a diferencia de Jou, no tenía un objetivo claro, estaba vagando y sin ninguna aspiración. Creo que fue correcto que se retirara. De hecho, eso muestra que no todos podemos dedicarnos a lo mismo, pero que eso no tiene nada de malo, todos tienen derecho a elegir qué hacer con sus vidas, y eso está bien. De hecho, me gustó verlo tan feliz ayudando en la tienda del que se convertiría en su suegro en un futuro. Ahora pasando a Rikishi, puedo afirmar sin ningún ápice de duda que es, después de Yabuki, el personaje más importante de la obra.
Y es que él es el principal catalizador para que Joe desarrolle su amor por el boxeo, aprenda todo desde lo básico hasta lo complejo. Es el responsable de que Yabuki busque volverse un boxeador profesional y su muerte es un punto de quiebre esencial para el desarrollo de Joe, ya que este último fue el responsable de este suceso durante su última pelea. El trauma de haber acabado con su mejor amigo y rival es algo que obliga a nuestro protagonista a cambiar, a tener que enfrentar sus miedos para poder volverse a subir al ring una vez más y dar la cara para poder conseguir un futuro más brillante. Tal vez Rikishi no fue un personaje tan interesante por sí mismo, pero todo lo que lo rodea es algo que termina beneficiando de una u otra manera a la forma en la que Joe fue desarrollado durante la serie, el cual es el siguiente y último personaje de los que les hablaré el día de hoy. Joe Yabuki, el protagonista de esta obra. La verdad es que debo decir que me gustó bastante. Es agradable ver a alguien que se separa tanto del estándar de protagonista. Él empieza como alguien que le gusta pelearse con la gente para poder demostrar su fuerza, y no es hasta su derrota contra Rikishi, en su intento de escape, que decide empezar a aprender a boxear. Quiero hacer un paréntesis aquí para poder hablar un poco acerca del por qué a lo largo de la serie Joe es tan agresivo y con poco apego a la gente, sobre todo siendo alguien altanero y orgulloso. Lo que sucede con este loquito es que, como mencioné anteriormente, Joe es alguien que desde que recuerda siempre fue huérfano y no tuvo una familia o alguien de quien recibir afecto. Por eso se llegó a escapar constantemente de un orfanato, porque no había nada por lo cual valía la pena quedarse. La razón de ser alguien tan violento y orgulloso es que la mayor parte de su vida estuvo viviendo en las calles, teniendo que mantener una actitud ruda y mantenerse fuerte porque sabe que de no ser así no iba a lograr vivir. Por eso es que en un inicio siempre se encontraba en la defensiva, y no es hasta que Tange le ofrece un verdadero hogar y los niños una amistad sincera que Joe empieza a bajar sus defensas. Esto lo vemos sobre todo cuando, tras terminar una fiesta, nuestro protagonista se da cuenta de que realmente nadie nunca había hecho algo tan amable y sincero por él. Ya retomando su historia, algo que me gustó de este manga es que hicieron que el protagonista superara sus problemas por sí mismo, porque desde su punto de vista estos eran su culpa. Un ejemplo de esto es que tras el deceso de Rikishi, tras la pelea que tuvieron, Joe se siente culpable porque sabe que, aunque indirectamente, él fue el principal responsable de que esto sucediera, y tras esto es que Joe empieza a tener una racha de derrotas al punto de que decide distanciarse con el fin de enfrentar gente fuera de la liga hasta que pueda superar este trauma de haberle arrebatado la vida a quien desde su punto de vista fue su mejor amigo. Y esto es muy bueno, ya que a diferencia de otros personajes que lo superaron o simplemente lo olvidaron, Joe siempre tuvo presente que había acabado con él y que lo mínimo que podía hacer es llegar hasta la cima como respeto a su mayor rival. Y es con todo esto, sumado a la aparición de Carlos Rivera, que ocurre una de las batallas más interesantes del manga, que terminaría dando inicio al último obstáculo de Joe en su camino a la victoria, como terminó siendo José Mendoza. Pero hablaré de eso más adelante. Y ya para cerrar con este apartado, me gustaría decir que creo que Joe fue un buen protagonista, ya que nos permitió aprender del boxeo a su lado y nos mostraba cómo superar sus problemas poco a poco, y sobre todo, siempre se mantuvo fiel a sí mismo. Dentro de este apartado quiero mencionar dos de las peleas que considero fueron de las mejores dentro del manga, las cuales fueron Joe contra Rikishi y la de Joe contra Carlos Rivera. Esto debido a que durante ambos combates se demostró el cómo debe ser un combate entre rivales, siendo por parte de ambos bandos la demostración de técnicas poco a poco y con un cierre muy bien ejecutado, siendo en el caso de Rikishi una victoria gracias a que este último logró imitar la mejor técnica de Joe en ese momento, el triple cross counter, con el cual fue capaz de dejar a Yabuki en la lona. Desafortunadamente para el vencedor, los daños que había recibido, sumado a lo duro que fue para su cuerpo el bajar de categoría hasta el peso gallo, terminaría no solo con su carrera como boxeador profesional, sino que también con su vida. La muerte de Rikishi, como ya mencioné anteriormente, es un punto de inflexión increíble dentro de la obra, ya que hace que tanto Joe como nosotros los espectadores nos demos cuenta de lo peligroso que es el mundo del boxeo, que a diferencia de lo que parezca desde fuera, hay daños graves y este es el precio más alto a pagar con el fin de poder dar todo de sí en el ring. Es por eso que para mí esta es una de las mejores peleas dentro del manga. Hablando ya de la de Carlos Rivera, es una bastante diferente, ya que Rikishi era alguien honorable que le gustaban las peleas limpias, mientras que Carlos Rivera es alguien que esto realmente no le interesa, que para él cualquier golpe es válido a fin de mostrar toda su fuerza. Es por eso que es el rival perfecto para el retorno de Joe tras el trauma de Rikishi, porque es un oponente con el cual puede dar todo de sí, sin tener que atenerse a las reglas del boxeo profesional. Es una lástima que ninguna de estas dos batallas antes mencionadas terminara con la victoria de nuestro protagonista, pero creo que hasta eso le sirvió, ya que le permitió respetar a alguien más que a sí mismo y darse cuenta de lo inmenso que es el mundo del boxeo, en el que siempre habrá alguien más poderoso que él.
Pero bueno, creo que he hablado suficiente de estas dos peleas, así que será mejor que pasemos al cierre del manga. Como ya dije en la introducción, si aún no has visto o leído Ashita no Jou, o lo estás leyendo y aún no lo terminas, salte inmediatamente del video. Esto si no quieres recibir ningún spoiler. Si ya te quedaste, es completamente bajo tu responsabilidad. Ahora sí, ya hablando sobre el cierre de la serie, que es para mí todo desde el final de la pelea contra Harimao hasta el último capítulo del manga. Poniéndonos un poco en contexto, Jou acaba de derrotar al boxeador malayo Harimao, lo cual gracias a una promesa con Yoko Shiraki le garantizaría a nuestro protagonista un pase directo a enfrentar a José Mendoza, el campeón mundial de la categoría de peso gallo, lo cual era el mayor deseo de Jou en ese momento, pero poco a poco este sueño nos conduciría a algo inesperado. Desde su estadía en Hawái, previo a una defensa del título de José, Yoko tenía la sospecha de que Yabuki había contraído el síndrome de demencia pugilística, o también llamado punch drunk, el cual se trata de una consecuencia a los constantes golpes en la cabeza que reciben los boxeadores. Este síndrome puede ocasionar desde problemas menores como mal sentido del equilibrio o tener problemas para abrocharse los botones de una camisa, hasta cosas más graves como daño al cerebro de manera irreversible. Así que con esa sospecha decide consultar al médico número 1 en cuanto a boxeadores para confirmar si Yabuki tenía dicho padecimiento o no. En un primer momento indica que no, pero es tras un sparring previo a la pelea contra Mendoza que el doctor confirma que sí se trata de punch drunk, y lo peor del caso es que se encuentra ya en un estado demasiado avanzado. Tras esta revelación, sumado a que Yoko descubrió que el que ocasionó que Carlos Rivera terminara con demencia pugilística no fue Jou, sino el mismo José Mendoza, Yoko decide persuadir de todas las maneras posibles a Yabuki de que no pelee, al punto de aparecerse en su vestidor poco antes del encuentro, y es aquí que ella le revela la enfermedad degenerativa que posee nuestro protagonista. Pero ante esto Yabuki solamente responde con un ¿qué si es así?, mencionando que no es para nada una sorpresa y que él mismo ya se había dado cuenta tiempo atrás porque al fin y al cabo es su propio cuerpo. Yoko sigue insistiendo de que no vaya porque no quiere ver al hombre que ama quedar lisiado de por vida. Esto no le importa y aún así decide subir al ring, en el que tendrá una batalla a 15 rounds contra el hombre más fuerte del mundo. La pelea es muy igualada, no realmente, siendo en un primer momento José tenía una ventaja abrumadora y Jou no lograba darle ningún golpe. No es hasta el quinto y sexto round donde Yabuki logra acertar con sus combos, cosa que preocupa a Mendoza porque él asegura haberlos esquivado, pero aún así los está recibiendo, mientras que en la esquina de Jou nos enteramos de un triste detalle. Y es que la razón de esto es que Yabuki se quedó totalmente ciego de su ojo derecho, y es por eso que sus golpes se desviaban y acertaban a Mendoza. Tange se preocupa, pero Jou le dice que todo estará bien y que de hecho ahora son iguales, volviendo al ring para dar la cara a su rival. Cada vez la pelea se vuelve a poner en contra de nuestro protagonista, y no es hasta el 10º round donde Tange ya no soporta más y quiere rendirse. Sin embargo, Yabuki dice que no lo haga, porque aún no se ha vuelto totalmente blanco. Esto consumiría a todos los que están ahí, así que Jou les dice que una vez Noriko trató de convencerlo a dejar el boxeo, pero él explica que no puede hacerlo, no porque esté en deuda con sus antiguos rivales o algo por el estilo, sino que él ama el boxeo y quiere lograr quemar todo dentro de sí, hasta hacer que hasta la más pequeña brasa arda, dejándolo únicamente como cenizas blancas. Tras todo esto, comprenden y lo dejan seguir. Durante estos últimos 5 rounds, a pesar de que Yabuki contestaba, fue abrumado por el poder del campeón, pero se mantuvo de pie al punto de llevar el combate a por decisión. Y es al final del 15º round nos damos cuenta de las consecuencias que tuvo para Mendoza, porque al ver que Jou peleaba sin importarle su seguridad o su propia vida, lo aterraba y estresaba, porque no lograba entender cómo es que un cadáver podía seguir poniéndose de pie. El estrés fue tanto que el cabello de Mendoza se volvió completamente blanco. Pero esto no terminó ahí, ya que antes de que indicaran los resultados, Yabuki dice: quemado, todo está quemado, quemado a cenizas blancas, y le pide a su entrenador que le quitara los guantes, los cuales le dio a Yoko diciéndole: quiero que tú te los quedes. Tras esto es que anuncian al ganador del combate, el cual resultó ser José Mendoza, y Tange, tratando de animar a su boxeador, le dice que aunque no ganó, peleó muy bien, no tiene nada más que decir, que lo hizo muy bien. Pero su boxeador no responde, y es que aquí el manga termina, mostrándonos en un último panel a Jou, muerto en su esquina, con una sonrisa en el rostro. La muerte de Jou Yabuki era algo que me tomó por sorpresa. Si bien es cierto que desde la conversación con Yoko antes de la pelea, pensé que esta sería su última pelea, no pensé que fuera a suceder un suceso tan trágico. Aún así, desde mi punto de vista, fue lo mejor hecho de todo el manga.
Desde hace tiempo se nos había mencionado que para Joe representaba un problema el mantenerse en la categoría peso gallo y debería esforzarse más de lo usual para mantenerse ahí. Sumado a eso tenemos tanto el síndrome de demencia pugilística más su pérdida de un ojo dentro de la pelea. Todo esto nos mostró lo difícil que sería que Joe pudiera superar este último desafío, y sobre todo me gustó el que no hubiera reacciones, porque eso te hace imaginar a ti como lector el qué pensaron todos, porque les recuerdo que todos los amigos y personas que querían a Joe se encontraban en ese estadio, viendo su pelea. El no ver nada más nos dejó abiertos a interpretación de la reacción de todos, sobre todo de Yoko y de los niños, pero sobre todo esa sonrisa que mantuvo en su rostro fue lo que más me sorprendió de esta escena, ya que se encontraba golpeado y herido de una manera exagerada por la fuerza de su rival, y aún con eso se fue con una sonrisa, feliz de haber logrado enfrentar al oponente más poderoso para él, y haberlo dado todo de sí, al igual que Rikishi y Carlos lo hicieron en su momento. Esa forma de hacer arder todo lo que tenía fue lo que hizo para mí que este final fuera uno de los mejores que he leído en un manga. Ashita no Joe es un manga el cual no entendía el por qué la gente decía que era bueno, pero tras verlo puedo confirmar que ha sido lo mejor que he leído en lo que va del año. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. La verdad aún trato de mejorar mi narración, así que cualquier consejo o sugerencia es bien recibido. Y si llegaste hasta aquí quiero darte las gracias, seguiré trabajando duro para traer contenido para ustedes. Y sin más que decir el día de hoy, te ha hablado Rob y quiero desearte un gran día. Cuídate mucho, adiós.